Mientras vamos a buscar, hermano, la palabra de Dios. Hoy es una palabra profunda, es un poquito difícil de entender, pienso yo, de explicarla también, por supuesto, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible, a manera que podamos entender este versículo. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tiene usted? ¿Lo tiene usted? Amén. Si no lo tiene usted, lo tiene usted en la pantalla, mire. Pero es bueno que lo vea usted en su Biblia para confirmar que así dice, no sea que yo le esté vendiendo gato por conejo, hermano. Que diga que es palabra de Dios y no está ni en la Biblia. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Efesios 1:4. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nuevamente, ¿cómo dice la palabra de Dios? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Déjeme lo aclaro así. Él nos escogió en Él antes de que el mundo fuera hecho. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Oramos al Señor. Padre mío, para poder explicar esto, tengo que explicar muchas otras cosas. Vamos a empezar por... Hay diferentes tipos de enseñanza acerca de la pre. Para empezar, ¿qué es un pre? Pre es un afijo. Como, ¿qué quiere decir? Que ya ha sido, que significa antes de. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, si le han llegado por correo tarjetas que dice, usted está precalificado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Que ya está calificado? ¿No? Pero que ya le hicieron una evaluación y que usted califica según según las normas o los estándares de ellos. ¿Qué puede pasar? Que pues que ya es más seguro que sí se la van a dar, ¿no? Supuestamente ellos, ¿sí? Preaprobado, precalificado, es decir, que ya está aprobado o ya está calificado para hacer las cosas. Entonces el prefijo pre significa antes de, o sea, algo así, amén. Y en la palabra del Señor existen tres diferentes enseñanzas: la preexistencia, la predestinación y el preordenamiento. Se oye muy complicado, pero hoy vamos a predicar únicamente o a tratar de enseñar únicamente la preexistencia. Para eso es necesario que nos recordemos que somos humanos y que estamos parados sobre Júpiter, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Sobre qué estamos parados? Sobre la Tierra. ¿Cuántos años tiene usted de edad? Vamos a ver, mi hermano Felipe, ¿cuántos años tiene usted? 48. 48. 48 años en la Tierra, pero la Tierra está más vieja que el hermano Felipe, ¿sí o no? Porque tiene 4.040 millones de años. ¿Qué significan 48 años comparados con 4.540 millones de años? Es un pestañazo, tal vez nada. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, nosotros conocemos nuestra existencia en la Tierra. Amén. Eso es lo que conocemos. Pero antes, recuerde que la Tierra no es eterna, ni la Tierra va a permanecer para siempre, porque vendrá una nueva Tierra, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Pero es decir, la existencia actual, hoy estamos en el planeta Tierra, pero la Tierra fue formada por Dios, ¿cierto? Amén. Entonces, es decir, ¿Dios existía antes que la Tierra? Amén. ¿Y Dios existirá después de la Tierra? Amén. Es decir, Dios existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y comparado a la eternidad, los años de la Tierra no son nada. Como le dije, la Tierra tiene 5.420 millones de años. No 1.000 años, no 100 años, no son 100.000, no es 1.000.000, son 5.000, déjame ver cómo dice aquí. Déjeme recuerdo que se me olvida, hermano. 4.540 millones de años. Amén. Y usted tiene, viviendo sobre esa tierra, mi hermano tiene 48, yo tengo 53, voy para 54, más le echamos los 9 meses que estábamos en el vientre, puedo meter que 55. Comparados con 4.540 millones de años, no es nada.
Pero Dios existe desde antes. Es decir, Dios estaba en la existencia pasada y Dios va a seguir existiendo en la existencia futura. Es decir, si esto se llama existencia, entonces se llama pre-existencia. Es decir, antes de que la tierra fuera formada, ya Dios existía, ¿correcto? Después de que la tierra sea destruida y hecha una tierra nueva, va a haber una pos es otro prefijo, significa después. Existencia. Por ejemplo, las mujeres, me vino la palabra ahorita, posparto. Son los dolores de posparto, son los traumas de posparto, son los síntomas de posparto. ¿Qué quiere decir? Que le vinieron durante el parto, antes del parto, después del parto. Entonces, después de la existencia se llama post-existencia. O nosotros le queremos decir existencia futura, aunque más bíblicamente sería eternidad futura. ¿Qué significa eternidad? Que no tiene fin, hermano. La eternidad no tiene ni principio ni fin. Es decir, es una línea continua de existencia. Pero Dios hizo un pequeño espacio aquí para podernos enseñar. Entonces, para poderlo explicar de la manera más sencilla que pienso yo, vamos a hablar de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amado. Amén. Amén. Es decir, Jesús nació, hay 5 años antes o después de rango de error, pero vamos a poner que no hay error en la fecha de su nacimiento. Se cree que nació hace 2023 años. Porque ¿qué año estamos hoy? 2023. Después de Cristo. En nuestro calendario sí se arriba, en el año 2023 después de Cristo. Yo me recuerdo cuando era niño escribíamos en las hojas, ¿no? 15 de abril del año 1970 de nuestro Señor Jesucristo. Algo así escribíamos en aquellos tiempos. Entonces, es decir, ¿será que Jesús tiene 2023 años? No. ¿O Jesús estaba antes de que la tierra fuera creada? Amén. Ok, ahí lo voy a coger un poquito, pero no quiero confundirlo. Vamos a ver. Jesús nació en la tierra, en la ciudad de Belén. Amén. En Betlehem, que quiere decir la casa del pan. Y él es el pan que descendió del cielo. Amén. Amén. Y podemos ver Juan 1:4, y el verbo se hizo carne y habitó. ¿En dónde habitó? Entre nosotros. Entre nosotros. Y dice ahí, el verbo encarnó, es decir, se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Mi Señor Jesucristo, antes de nacer en la tierra. Amén. Amén. Y habitó entre nosotros, es decir, la gente que vivió en ese tiempo lo pudo ver, y lo pudo ver multitud de gente, 5,000, 4,000, los 12, los 120, en fin, multitudes de gente lo vieron, ¿verdad? Vimos la gloria de él. Amén. Amén. Pero ¿será que ese es el verdadero nacimiento de mi Señor Jesucristo? No. Porque si nos vamos, hermano, a ver el primer nacimiento del verbo, dice la palabra de Dios, Colosenses 1:15, que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿No se duerme, hermano Gabriel? ¿No se duerme? Si está durmiendo se puede parar. ¿Ok? Que esto está complicado y necesito que esté atento. Amén. Es el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir? Antes de que la tierra fuera hecha, ¿quién fue hecho primero? Antes de que el Espíritu Santo fuera hecho, ¿quién fue hecho primero? Antes de que los 7 espíritus de sabiduría, de inteligencia, de temor, ¿quién fue hecho? El verbo ya estaba. Antes de que los querubines, los serafines, los arcángeles, los 4 seres vivientes, los 24 reyes, ¿quién fue hecho? El verbo. Pero no se llamaba Jesús, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El verbo de Dios es lo más correcto. ¿Qué quiere decir verbo? Logos, la palabra que se usa en griego, que quiere decir la palabra o el verbo. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Antes de que las galaxias,
las constelaciones, los sistemas solares. Antes de todo fue hecho el Verbo. Es decir, estaba el Padre y lo primero que hizo fue ¿a quién? Al Verbo. Es decir, Dios, el Padre no tiene principio ni fin de días, pero el Verbo sí tiene principio de días, porque es el primogénito, fue creado. Esa ya es mi cabecita, ¿va? ¿Qué significa verbo? Palabra de Dios. Entonces dijo el Señor, sea. ¿Y qué salió de su boca? El verbo. La palabra de Dios. Lo primero que hace es el Señor hablar, es decir, Dios habla. Y vamos a imaginarnos que dijo el Señor, sean los cielos. Y se hicieron los cielos. Amén. Amén. Y se hicieron los cielos. Sean ángeles en jerarquías y estirpes. Se empezó a hacer. Amén. Amén. Porque es Dios. Pero lo hizo todo por medio de ¿qué? De la palabra. Solamente digo, como dice el Señor en Génesis, sea la luz, y fue la luz. Populen los peces, llénense los mares de peces, de diferentes. ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? Pero ¿quién estaba haciéndolo todo? El verbo. Es decir, Dios lo hizo usando su palabra, usando al verbo. Cuesta un poquito de trabajo entenderlo, pero bueno. Dice aquí, seguimos que Él es el primogénito. Él es antes de todas las cosas. Es decir, nos está confirmando que antes de todo, ¿quién existió? El verbo. Creó todo lo visible e invisible. De hecho, ¿qué fue primero? ¿Lo visible o lo invisible? Lo invisible. Lo invisible. Es decir, ¿será, hermano, que lo visible es más real que lo invisible? Lo invisible es más real que lo visible. Solo que nuestros ojos no pueden, estos ojos de la carne no pueden mirar eso, hermano. Pero es decir, que lo invisible existe y es más fuerte, más eterno, más duradero, más poderoso que lo que nosotros vemos. Y por eso dice la palabra de Dios, por fe andamos y no por vista. Porque si somos como Tomás, que hasta que yo vea, la gente confía en Dios si tiene billetes. ¿Por qué? Porque ve los billetes, hermano. Pero si Dios dice, yo te voy a guardar, ¿será que Dios va a mentir? No, Entonces no vemos, pero creemos. pero creemos que Él es fiel y Él cumple todo. Amén. Amén. Entonces digamos, volvemos a... Antes de que la tierra fuera hecha, primero creó lo invisible, lo invisible, después lo visible, ¿verdad? Amén. Yo supongo, eso ya supongo yo, que el Señor creó los cielos celestiales, divinos, y después creó todos los seres para llenar, ¿verdad? Porque es como, no es como un mexicano, ¿verdad? Perdónenme por los mexicanos, ¿verdad? Casi no hay aquí hoy, ¿verdad? Está bueno. Pero los mexicanos primero se consiguen la novia y después buscan la casa, ¿ya? Y el Señor no, primero hace la casa y después llena. Amén. Entonces él es antes de todas las cosas. Entonces, volviendo al tema, si Él es el primogénito de la creación, ¿la tierra fue creada, sí o no? Sí. ¿Fue creada la tierra antes o después del verbo? Después. Si el verbo es antes de todas las cosas, ¿será que el verbo existía antes de la tierra? Amén. 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 Vamos a aprender, amén. Pero su nombre no era Jesucristo. Su nombre, antes de ser llamado Jesús, su nombre es Verbo. el Verbo de Dios. Amén. Amén. Y lo podemos ver aquí, hermano. En el principio existía ¿quién? Jesús. El verbo. El Verbo. Y el verbo estaba. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo es Dios. Dios. Él estaba en el principio. ¿Por qué estaba en el principio? Porque Él fue el primero. Porque Él es Dios. Aunque creo que es no sé, es Proverbios o Salmos 8, que habla de la sabiduría.
Desde el principio el Señor me tuvo, desde el principio el Señor se gozaba conmigo y trazó los cielos. Pero antes de la sabiduría, el verbo. Amén. Aquí podemos ver que hizo el verbo, miren. Estoy trayendo pedacitos nada más. Palabra de Dios, Colosenses 1:16. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. ¿Se da cuenta? Es decir, hermano, si usted tiene casa, ¿a quién le pertenece? Si usted tiene brazos, ¿a quién le pertenecen? Al Señor. Si usted tiene carro, ¿a quién le pertenece? Amén. Todo ya. Ahí va una difícil. Hermano George, ¿usted tiene esposa? Sí. ¿A quién le pertenece? ¿Quién? Esa es complicada. Sí, hermano. ¿Ah? Adiós. Yo no sé. A Dios. Adiós. Amén. Hermana Cintia, ¿usted tiene hijos? Amén. Míos, millitos, dice. ¿A quién le pertenecen? A Dios. Amén. Amén. ¿A quién le pertenece Guatemala? Adiós. ¿A quién le pertenece Perú? Adiós. ¿A quién le pertenece México? Adiós. ¿A quién le pertenece la Tierra? Las constelaciones, los planetas y todos los seres vivientes. ¿De quién es el oro y la plata? Dios, todo, todo. ¿De quién son los ángeles? De Dios. Todo ha sido creado por medio de Él Y para Él. y para Él. Amén. Amén. Y Juan, es otro versículo. Todas las causas, es un paralelo, fueron hechas por medio de quién? De Él. Y sin Él, nada hubiera sido hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. ¿No se goza usted? Amén. Amén. Entonces, ahí va ya. En Dios o en Jesús, el verbo, podemos, bueno, fíjense, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios, Juan 1:1 y 1:2, ¿verdad? Y el verbo es Dios. Amén. Amén. Y lo dice, todas las cosas fueron creadas por medio de Él, sin Él nada hubiera sido hecho. 1:3 y 1:14, y el verbo se hizo carne. Es decir, mi Señor Jesucristo tuvo dos nacimientos. ¿Cuál fue primero? El del cielo, en la eternidad pasada. Cuando no había nada, ahí nació el verbo. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo dice? No sabemos. A veces, ¿cómo ese poder tan grande? Amén. Amén. Dios creó al verbo. Pero después dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, volvió a nacer, pero en la tierra. Pero en la tierra ya no se llama el verbo. Ahora, ¿cómo se llama? Jesús. Amén. Podríamos hablar de por qué Isaías dice, y una virgen dará a luz un hijo y será llamado Emanuel. Cuando tradujeron Emanuel, lo tradujeron literalmente como el hebreo lo dice, pero la palabra de Dios, si lo vemos en el hebreo así literal, dice, una virgen dará a luz un hijo y él será Dios entre nosotros. Pero la palabra Dios entre nosotros no lo tradujeron, lo creyeron que era un nombre propio y lo dejaron como Emanuel. Es decir, una virgen dará a luz un hijo y ese hijo será Dios entre nosotros. Amén. Amén. Bueno, le pusieron Jesús porque Jesús significa Salvador, Dios es salvación o Dios salvará. Amén. Ahora nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Amén. Dice el Señor en su palabra, hagamos al hombre, aunque dice al hombre también la mujer, obviamente, amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dijo el Señor. A nuestra imagen, conforme a qué. A nuestra semejanza. Cuando Dios dice hagamos, ¿con quién estaba hablando el Padre? Con el verbo. ¿Con quién más?
con el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu se movía sobre las aguas. ¿verdad? Entonces cuando dice hagamos, le diría a los ángeles hagamos, porque los judíos creen que como ellos no entienden lo del verbo, del Ruach HaKodesh, todavía así a la plenitud, que lo entendemos nosotros, hermanos, que Dios nos ha regalado tanta conocimiento a usted y a mí. O sea, me refiero a los que no somos judíos. Porque ellos al no conocer al verbo, ellos no entienden que es el verbo. Ellos creen que Dios le dijo a los ángeles, hagamos a los hombres. Y ya están los ángeles ahí como, yo me los imagino como obreros haciendo hombres, ¿va que no? No. Estaba hablando al verbo. Pero dice eso que es tan difícil para ellos comprender, usted lo entiende. ¿Por qué? Porque Dios nos ha quitado un velo, nos ha dado sabiduría. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Ahora yo le pregunto, ¿será que Dios, escuche bien, tiene cuerpo? ¿Será que Dios tiene alma? ¿Será que Dios tiene espíritu? Porque según la palabra de Dios, usted y yo, todo nuestro ser, Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que todo vuestro ser se halla irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Que todo vuestro ser, su espíritu ya está santificado. No hay ninguno. Amén. Puro chuquito aquí. Amén. Santo, Amén. ya me preocupé. Amén. ¿Fue santificado su espíritu? Amén. Amén. ¿Está santificada su alma o está en el proceso? En el proceso. ¿Cómo está su cuerpo, hermano? ¿Todavía se tatúa? ¿Le mete cosas que no debe meterle? No. A eso ya nos toca hacer. Amén. Sea preservado. Es decir, nosotros tenemos alma, tenemos espíritu y tenemos cuerpo, ¿cierto? Amén. Yo puedo mirar el cuerpecito de mi hermano George, usted puede mirar el mío, pero no puedo mirar su alma, mucho menos su espíritu. Pero ¿será que Dios puede mirar su espíritu de usted? Amén. ¿Dios puede mirar su alma? Amén. Y obviamente su cuerpo, pues que se esconda, ¿verdad? Amén. Pero si fuimos hechos a imagen de Dios, ¿será que Jesús o Dios, en este caso Dios Hijo, tendrá alma, espíritu y cuerpo? Amén. Es que, hermano, no hemos comprendido la verdad, la profundidad de la palabra. Usted y yo somos seres divinos, celestiales, hechos a imagen de Dios. No es como los marcianos o no sé qué se imagine usted. La gente ahí estirándose las orejas, estirándose los ojos, la cara, poniéndose, quitándose, pintándose el pelo de un color, luego de otro. Hermano, como diciéndole al Señor, no, es que la regaste conmigo, a mí me hubieras hecho así, de esta manera. Si Dios lo hizo a la imagen de Dios. Amén. Pero vamos a ver. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces, ¿qué es Dios? Espíritu. ¿Tendrá Dios espíritu? Pues si Él es espíritu. Dios es espíritu, los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Ahora bien, el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vuelvo a preguntar, amado hermano, dígame, ¿tiene Dios espíritu? Amén. Pues si Dios es el Padre de los espíritus, Dios es espíritu, hermano, amén. ¿Tendrá el Padre alma? Está más complicado, ¿ah? No. En el alma, hermano, uno se enoja, se entristece, se duele. Al Señor le duele su corazón. Si se sintió pesar cuando creó al hombre, dice, después de ver todas las barbaridades que andaban haciendo los de aquellos tiempos, no las suyas, ¿no? Pero fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios, Hebreos 10:38. Mas mi justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Y si se echa para atrás, si retrocede, pues, mi espíritu no se complacerá de él. ¿Dice eso? No, mi alma.
El Señor tiene alma. Amén. Amén. Jesús, estamos hablando de la preexistencia de mi Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces le dijo, mi espíritu está muy afligido. Mi alma. Mi alma. Mi cuerpo está muy afligido. Mi alma. Entonces, volviendo a esto, ¿Jesús tiene alma? Amén. Amén. ¿Usted tiene alma? Amén. ¿Tiene usted espíritu? Amén. Es decir, espíritu humano. Amén. 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 ¿Será que Jesús tiene cuerpo? Amén. Sí. Dice, y el verbo se hizo Carne. carne. Amén. Hebreos 10:5, por lo cual al entrar en este mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Es decir, del Padre y del Espíritu Santo no le puedo decir que tiene un cuerpo como el suyo y como el mío. Tienen un cuerpo espiritual. Pero el Señor Jesucristo tomó un cuerpo de carne igual que el suyo. Y que me perdone mi Señor por poner este ejemplo. ¿Será que mi Señor sudaba? Sí. ¿Será que mi Señor le dolía su cuerpo? ¿Será que se enfermaba? Sí. Yo pienso que cuando estuvo en 40 días en el desierto, ahí fue probado con dolores. ¿Con qué se tapaba el Señor? ¿Qué comía? ¿Qué bebía? Si el cuerpo, como dijo la hermana, se cansa, ¿será que se cansaba? Sí. Si dice que cansado del camino se sentó, ¿ah? Sí. ¿Amén? Amén. ¿Será que le daba hambre? Sí. Amén. ¿Será que tenía que ir al sanitario? Sí. ¿Será que si sudaba, Sí. será que se tenía que bañar? Sí. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo Como igual que el suyo y que el mío. ¿Sí me estoy explicando? Amén. O sea, Él participó de carne igual que usted y yo. Claro, no nos imaginamos a mi Señor Jesús a ese nivel, porque claro, Él es Dios y santo y todo, ¿verdad? Amén. Pero Él tenía un cuerpo igual que el suyo. La diferencia es que Él no pecó, ¿y usted? Sí, pecamos. Si es otra situación, qué feo, hermano, ya compórtese, por favor. Pero podemos ver que fuimos hechos a Y imagen semejanza. y semejanza. Es decir, trayendo al verbo, tiene espíritu, tiene alma, tiene cuerpo. ¿Y en qué se preocupan las mujeres? Es que las pestañas no me quedan bien chinas. Confórmese, hermano, que fue hecho igualito que Dios, con espíritu, con alma y con cuerpo. Amén. Amén. Si es que los marcianos existen, hermano, ¿saber qué tendrán ellos, verdad? Más bien un marciano de 4 ojos, la cabeza ancha, las patas flacas. ¿Verdad? Así no es Dios, pero usted Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Amén. Amén. Ahora ahí le va una más difícil, ¿verdad? ¿Será que el Padre es como nuestro cuerpo humano? No. ¿No? Vamos a ver. ¿Y qué dice aquí? Él es la imagen. ¿Será que mi Dios tiene entonces 4 brazos, 3 cabezas? No. Él es la imagen. Porque a Dios le plació Amén. que en Él habitara toda la divinidad del Señor. Amén. Amén. Entonces ya fuimos hechos a su imagen y semejanza. Jesús tiene alma, espíritu y cuerpo. Nosotros tenemos alma, espíritu y cuerpo. Hasta ahí me voy explicando. ¿Me va entendiendo usted? Amén. 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 Gracias a Dios. Ese era lo fácil. Ahora viene lo un poquito más complicado. Si Jesús tuvo preexistencia y postexistencia, ¿será que nosotros que estábamos en la eternidad pasada Amén. 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 y que vamos a estar en la eternidad futura? Amén. Amén. ¿Será que nosotros existíamos
antes de que la tierra fuera formada. Amén, amén. Ya estamos. Hermano Felipe, que está complicado. Es bastante, se dice bien fácil, pero yo quisiera que lo analizara un poquito. Y a ver, una mujer valiente que me quiera decir su edad. 51. 64. 64. Eso es lo que usted cree, hermano. Tenemos más de eso. Porque si la Tierra tiene Existíamos. 4.620, ¿qué? 4.640 millones de años. No, hermana Rosa. Tenemos más. Pero en esta tierra la hermana Ruth tiene 64 años. Pero ¿cómo se llamaba la hermana Ruth antes de que viniera a la tierra? Ahí sí no sabemos, No esos sabemos, pero ya misterios. existíamos. Pero imagínense nomás qué belleza del Señor. Amén. Si somos hechos a su imagen y semejanza, ya vimos la existencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Amén. Ahora vamos a ver la preexistencia nuestra. La Tierra tiene 4.540 millones de años. Usted nació hace ¿cuántos años? La hermana ya dijo 64. Amén. 53, 4, 53, creo va. Ya no, póngale 55 para no fallar. Más vale que sobra que falta. Ya tengo menos, como 54, 53, por ahí. ¿Cuántos años tiene? 60 para no fallar. No, bien. Amén, ya pónganla. Entonces, eso es lo que usted tiene de haber nacido en esta tierra, Amén. pero la tierra fue hecha antes de que usted naciera aquí. Ujú. Es decir, Jesús, el Verbo, ya existía y anduvo visitando la tierra como el ángel de Jehová, como se le presentó a Daniel, como el capitán del ejército de Dios, que son cristofanías. Amén. Amén. Pero no venía como Jesús. Nació hace 2023 años, según nuestro calendario. Amén. 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 Pero el Señor no tiene 2023 años. No. él ya Señor, existía. si la tierra tiene 4.540 millones de años, imagínense cuántos billones, ya no millones, sino miles de billones de años tendrá el Verbo. Si Él fue el primero que hicieron, solo imagínense si la gente piensa que las constelaciones, los científicos, tienen miles de billones de años. Amén. Amén. Entonces vamos a ver la existencia de usted. Fue hace 64 años, hace 60 años. Pero nosotros también tenemos preexistencia. Porque si no, ¿cómo explicamos? ¿Nos escogió dónde? Antes de la fundación del mundo. Entonces usted y yo existíamos antes de que el mundo fuera hecho. Me dijo con mi hermano Felipe, porque usted, ¿cómo es? Que va a aguantar, ¿verdad? Le digo que es varón. ¿Qué le vería a usted, Dios? Bueno, va, mi esposa también aguanta. ¿Qué le vería a usted, Dios? A ver, Ah, ya llegó otro. Hermano Gabriel, ¿qué le vio Dios a usted? ¿Quién sabe? Porque sí, porque dice que nos escogió. Pues sí. Entonces imagínense la multitud de almas y de espíritus. Dijo, este me gusta. Ese no, es lo que. Y por ahí está uno, yo, tú no, muchas latadas. Pero dice la palabra de Dios, vosotros no me escogiste a mí, Yo los escogí a ustedes. yo los escogí a vosotros. Y a veces pensamos que nos escogió aquí en la tierra. No, hermano. Nos escogió allá arriba. Antes de que la tierra fuera fundada, usted ya estaba sellado. Amén, amén, amén. Por eso le decía a mi hermano, ¿qué le vio Dios? Si me pregunta a mí, tampoco yo sé, hermano, igual que hermano, sabe. ¿Y será que se nos escogió, nos ha cuidado en el cielo? Amén, amén.
¿Será que nos cuida aquí en la tierra? Amén. Amén. ¿Será que nos va a cuidar después de la tierra? Amén. Amén. Estamos seguros. Amén. No es el tema de hoy, pero déjemelo. Primera de Pedro 2:25, hermano Gabriel. O el que la tenga. Aunque es esa parte, vamos a ver. No era el tema todavía, pero de que lo traemos a la luz. Amén. Voz de profeta, hermano. Pues vosotros andabais descarriadamente todos como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Ok, la palabra de Dios dice, habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Usted es mexicano, hermano? ¿Eh? ¿Ha ido alguna vez a Guatemala? No. A México sí. Sí. Okay. Yo puedo decirle, hermano Felipe, usted va a volver a México. ¿Qué diría usted? Es posible, Sí. a su tiempo, algún día. Amén. Pero ¿qué pasaría si yo le dijera, hermano Felipe, usted va a volver a Francia? ¿Qué me diría usted? No sé. ¿Nunca ha ido? No. O algo así fue, ahí no. No podemos volver donde no hemos estado. No hemos estado. Amén. Entonces dice que Jesús es el pastor y guardián de nuestras almas. Andábamos descarriados. ¿Dónde nos los descarriamos? Aquí llegando a la tierra, hermano. Yo me imagino que eran como los niños esos que bajan del autobús de la excursión, si lo sabes, ¿no? Que los sueltan de... parece que les pusieron cuerda y se echan a correr. Así le hicimos, hermano, aquí en la tierra. Nos pusieron en la tierra y nomás que empezamos a caminar y a caminar lejos de alejarnos de Dios. Pero ahora dice el Señor, ahora habéis vuelto. No podemos volver a Jesús si no habíamos estado con Jesús. Nuestras almas fueron pastoreadas en la preexistencia por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ha sido nuestro pastor desde antes de que la tierra fuera hecha, hermano. Usted ya era oveja del Señor, ya era pastoreado, pero no por hombres, sino por el mismo verbo de Dios. Amén. O sea que ahora puede... ¿No ha sentido hermoso cuando lee ese versículo que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque ande en valle de sombra? ¿No siente así como? Porque el Espíritu sabe, el alma sabe, la mente y el corazón se olvida, dice traicionero, ¿eh? Pero su ser interior, su genética divina, su ser espiritual sabe quién es su pastor. Yo conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen. ¿Dónde lo van a conocer? ¿Usted ha visto al Señor Jesucristo? No aquí en la tierra. Pero allá en el cielo usted miró al verbo. Amén, amén. Yo, ¿a dónde lo vio usted? Aquí me vio, me dijo, está tan lindo este gordito, me lo voy a quedar. No. Desde antes de que la tierra fuera fundada, Dios lo había escogido. Usted no es una casualidad. Aleluya, gloria a Dios. No fue de que, ay, ese está bien mugroso. A ver, pues voy a ver qué hago con él. A veces yo me imagino que, porque yo pongo ese ejemplo para mí. No sé si usted conozca los tianguis. Y ahí en México le decimos chácharas. Chácharas son puras cosas viejas que pone ahí. Parece que tiene pura basura el señor ese allá en México. Aquí no. ¿Ah? Aquí hay cosas todavía buenas, ¿verdad? Pero ya parece que vende, ¿verdad? Y a ver, y esa que... ¿cuánto quiere por ese fierro viejo que está ahí? No, pues deme 3 pesos. No, pues si está bien feo. Bueno, deme 2, le doy 1. Lléveselo pues. Ya ves, pensamos que así el Señor nos escogió entre el puro fierro viejo. A ver, me llevo a este, me llevo a ver, este está bien mugroso, bueno, me va a costar más trabajo, pero déme los 50 centavos. Lléveselo pues. No, el Señor nos escogió. Desde la existencia. Yo no sé si alguna vez haya escuchado de alguien que sus papás le dijeran, no, si yo no te quería tener. Fue un accidente. No dije que le dijeran a usted. Que alguien. Yo he escuchado eso. Sí, yo lo escuché Varias veces. también. No de mi persona solamente, sino... No sé dónde tenía la cabeza cuando, ¿verdad? O fue un accidente. Si tú no eres un hijo deseado, falló la píldora. Falló esto, falló el otro.
Pero hoy le quiero decir, hermano, usted no es un accidente. Usted es un hijo hecho por las mismas manos de Dios. Usted un hijo escogido por el Señor. Usted no es un accidente que hoy esté en la iglesia. Al contrario, el Señor lo ha venido cuidando desde antes de que la tierra existiera. Lo ha venido cuidando estos 64 años, mi hermanita. Amén. Y lo va a seguir cuidando más allá después. Amén. ¿Seguimos? Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:29, nomás esta parte. Porque los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen. ¿Dónde nos conoció el Señor? En la preexistencia. Y el ejemplo más claro, hermano, es este. Jeremías. Mire cómo Jeremías. ¿Dónde nació Jeremías? ¿Dónde empezó la vida de Jeremías en la tierra? En el vientre de su madre. ¿Quién lo formó? ¿El óvulo de su mamá y el espermatozoide de su papá? No, Dios. Es Dios. Es Dios. Pero antes de que te formara, ¿qué dice el Señor? Te conocí. ¿Cómo puede conocer a alguien antes de que lo haga? En el vientre de la madre. También lo habla de Pablo, lo habla de Isaías. El Señor me llamó desde su vientre. Pablo dice, el Señor tuvo la gracia de apartarme desde el vientre de mi madre para... Esa es la preordenación. A Jeremías usted puede ver la preordenación. Antes de, fíjense, como en Jeremías hay muchas cosas. En este, perdón, iba a decir simple versículo. Pero en este solo versículo hay muchísima profundidad. Antes de que yo te formara, para ahí desbanca toda la teoría de que la biología, ¿verdad? De que el papá y la mamá, es que si mi papá es que si mi mamá, no, hermano, a Jesús no tuvo papá y mamá biológico, ¿verdad? ¿Quién lo formó en el vientre de María? Dios. Amén. Antes de que yo te formara, perdón, hermano, en México tenemos un dicho que se llama, es que se siente hecho a mano. Que quiere decir, se siente como que es cosita buena. Pues Jeremías, yo le puedo decir, fue hecho a mano. Y no cualquier mano, sino la mano de Dios. Tengo versículo para decirlo. Usted no tengo versículo, pero sospecho que también Dios lo formó. Amén. Amén. ¿Verdad, hermana Caro? ¿Sí la formó Dios? Amén. Antes de que yo te formara, te conocí. ¿Cuándo lo hizo profeta? Antes que nacieras te consagré. En el vientre de la madre, antes de que Jeremías abriera los ojitos y dijera, ¿cómo ya era profeta? Entonces déjenme irme más allá. Si usted tiene un privilegio, un privilegio nacido, ¿será que Dios se lo dio aquí que llegó y dijo, no, pues a ver, aunque sea usemos a este, pues que nos queda? No, desde el vientre de su madre, o tal vez antes, ya lo habían predestinado, preordenado. Isaías lo dice, Isaías 49, ¿sí? Isaías era profeta, ¿sí? Me apartó desde el vientre de mi madre. Si usted fue apartado, si usted está sirviendo al Señor, Dios le ha dado algo hermoso. Es decir, a muchos escogió, pero usted puede mirar, hermano, en el pueblo de Dios en general, no solo en esta iglesia, sino en general, hay gente que no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no quiere servir. ¿Qué será cuando se presenten delante de Dios? Y los talentos que te di, ¿cuáles? Ahorita no se acuerda, pero cuando le quiten el velo, si hay santo y todos esos lingotes de oro que me dice para trabajar, pues, híjole. Usted y yo tenemos responsabilidad con nuestro privilegio delante de Dios. ¿Qué pasara? Porque me ha pasado por acá, ¿qué pasara si yo dejara de predicar? Si se busca otro día, ni que fuera yo, cualquier multitud de tiempos. No es que me extrañe, pero me va a demandar lo que Él me entregó. Para empezar, no podría yo quedarme sentado ya. Yo no puedo, tengo un fuego que no me puede dejar sentado. Amén. Pero Pablo lo dice de una manera, no puedo quedarme callado.
¡ay de mí si no predico!, dice Pablo. Pedro lo dice de otra manera: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Él se refería únicamente al testimonio de la tierra. Pero hermano, ¿podemos callar lo que hoy el Señor está revelando? No. Antes de que nacieras te consagré y te puse por profeta sobre Jerusalén. A las naciones. ¿Se da cuenta? Entonces así ya podemos mirar un poquito. ¿Ya podemos entender un poquito más este cuadro? Sí. Ok. Vamos a mirarlo aquí, en la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. En la preexistencia, bueno, vamos a hablar de eternidad a eternidad. Tú eres Dios, ¿te acuerdas? Salmo. Y tú has sido refugio para nosotros de generación en generación. Antes de que los montes fueran fundados, engendrados, tú ya eras Dios. Estamos hablando no de millones de años, sino de miles de billones, así, eternamente. Amén. Estamos hablando hoy de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estaba? En el mundo invisible, eternamente, en la preexistencia, en la existencia pasada o en la eternidad pasada. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se llamaba ahí el Señor? El verbo. Verbo. El verbo de Dios, Logos, el unigénito, porque no tenía más hijos, ¿verdad? El unigénito del Padre, ¿cierto? Amén. Pero vino a la tierra, no sé si alcanza a leer hasta allá. Aquí dice Emmanuel o Jesucristo. ¿Qué nombre tenía en la eternidad pasada? Verbo. El verbo de Dios. ¿Qué nombre tuvo cuando vino para acá? Jesús. Jesús. ¿Qué nombre tiene ahora en el cielo? Jesucristo. No, hermanos, eso es más grande. Un nombre escrito que nadie conoce, Amén. Sí. solo Él. Solo Él. Solo Dios. Miren, cuando dicen que nadie conoce, sí, que ni Moisés conoce, ni Abraham conoce. Es más, déjenme irme más lejos, que ni los arcángeles conocen. Está tremendo, ¿ah? No sé si alcanza a leer, pero es Apocalipsis 19:12. Sus ojos son como llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Entonces antes era el verbo de Dios. Sí, no. En la tierra Jesús, junto a Jesucristo. Pero ahora en el cielo, la palabra declara, sigue en su muslo trae el verbo de Dios. Amén. Pero Él tiene un nombre escrito que nadie conoce. ¿No se goza de eso? Sí, amén. Amén. Bueno, damos una ofrenda de palmas al Señor. Ahora me pregunto yo, si fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, ¿será que este camino lo recorrimos? Sí. Porque todavía vamos a medio camino. Él ya está arriba, ¿va? Estaba en la eternidad, miles y miles de billones, vino a la tierra, estuvo 33 años y medio, Amén. Se fue. ascendió a los cielos y sigue estando ahora a la diestra del Padre con un nombre nuevo. Amén. 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 Ahora la preexistencia de nosotros. Nosotros. Como no sabía, no quería poner nombre de uno de ustedes, pero puse el mío, ¿ah? Déjenme adorno. Amén. ¿Cómo me llamaba yo en el cielo? A ver qué casa a ver. La casa a ver, ¿ah? No. Dice oveja de Dios. Yo puse no sé qué nombre tendría, ¿ah? Pero el que no me llamara, ¿cómo dijo usted? Anacleto Saralampi, ¿o qué? Anacleto y Juliano. Porque al hermano vemos Gabriel, ¿verdad? Saber cómo se llamaba allá. Amén. Pero para no entrar en dificultades, oveja de Dios. O hijo de Dios. Amén. Entonces, en la eternidad pasada, en la preexistencia, antes de que la tierra fuera formada, Dios nos escogió, pero ya existíamos allá. Amén. 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 Pero
Creí que iba a ver mi nombre, gracias a Dios no. ¿Qué pasó con, en este caso aquí dice Mario? ¿Por qué vinimos a la tierra? ¿A morir por Cristo? Dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios porque pecamos. No estoy ahorita, amigo. Amén. Fuimos destituidos. Cristo vino a rescatarnos, pero nosotros vinimos, perdón hermano, nos perdimos. Vinimos a demostrar cierta fidelidad a Dios. ¿Y qué pasó? Nos perdimos, como cuando a mí me pasó de niño, hermano, que lo mandaban a uno a comprar las tortillas y huevo y se quedaba uno con las chispas, ¿sabes? Como 2 horas ahí pegado, ya se gastó uno los $10 que le dieron para las tortillas, ¿no? Ay, mamá, ya vine. ¿Y las tortillas? ¿Te tardaste mucho? ¿Tu padre ya comió? Las tortillas. Sí, las compré. ¿Y el dinero que te di? Me lo gasté. Se nos olvidó que veníamos. Y el Señor dijo, oye, necesito que traigan a mis hijos, que alguien vaya por mis hijos. Heme aquí, Padre, yo iré. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Pero aquel que vaya tiene que vivir en santidad, tiene que tomar cuerpo humano, tiene que morir por él, tiene que ir al centro de la tierra. Yo iré. Amén. Amén. ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga? Si hemos sido fieles, vamos con él. O que nuestro tiempo en la tierra se termine, ¿verdad? Porque fíjese que hay un maravilloso es el Señor. Imagínese, hermano, ahora vamos a usar a mi hermano Gabriel, que Gabrielito estuviera aquí en la tierra desde hace 5 millones de años, hermano Gabriel. Así como joven, así como está, pero ya estuviera usted aburrido. Entonces nos dieron la oportunidad de venir a pasar un examen por un corto tiempo. ¿Qué tan corto? 70 años, 80 los más fuertes, dice la palabra. Es después de ese tiempo, es el tiempo de aprendizaje, de pasar las pruebas que nos vienen pasando. ¿Usted no se ha dado cuenta que cada vez que Dios le pone una prueba, lo está aprobando a un nivel mejor? Es decir, para que usted sea, como dice la Escritura, santificado en todo vuestro ser, por completo, espíritu, alma y cuerpo. Cada vez que le viene una prueba, en lugar de angustiarse, decía, ay, me toca estudiar más duro. Mire, hoy la prueba, ¿cuál fue? Frío. ¿Cuántos se quedaron? ¿Será que lo van a pasar con acordeón? ¿Sí sabe qué es acordeón, verdad? No. Chivito, pues le dicen en Guatemala. Sí, chivo, pero no vamos a pasar así. Nadie va a experimentar en cabeza ajena, tenemos que pasar nosotros. ¿Se da cuenta que el Señor es tan sabio, hermano, que si una persona es billonaria y quiere tener músculos así grandotes, ¿sí? No puede pagarles, ay, te doy $100,000 y hace ejercicio por 2 años para que yo me ponga así? Tendrá mucho dinero, pero no. Pero si él quiere músculos, los tiene que hacer él. Entonces, si eso es para la vanidad, ¿qué será para lo eterno y divino? Tenemos que, hay que orar mi esposa por mí. No. ¿Quién tiene que orar? Yo. Cada uno tiene que buscar. Amén. Amén. Y yo creo que ese es el tema de hoy, que ha terminado. Quiero que sepa que realmente fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, Amén. de una manera más grande, más profunda, más bella de lo que nos habíamos imaginado. Ahora, que ya sabe lo que tiene, no es para que se envanezca, sino para que adquiera la responsabilidad que Dios ha puesto sobre usted. Como hijo de Dios, como siervo del Señor, como sierva del Señor, también nosotros nos espera una eternidad futura. Hay gente que está aquí en la tierra desgastando su vida por tener una casa, desgastando su vida porque la cara no se le arrugue. Perdón, hermano, pero están unas personas en las que así salen la trompa así inflamada, ¿verdad? ¿Se imagina que con esa trompa se fuera al cielo?
Hijo. Y que Dios le dijera, trompudo querías estar, trompudo te quedas. ¿Verdad? O los que se quedan todos así estirados, así como que los ojos de lado, como dragón. Santo Padre. Dios nos ha hecho bellos. Amén. Y si usted siente que los años van pasando por usted, ¿qué pasaba cuando usted se iba a graduar de la escuela? Que ya le iban a dar su diploma. Se ponía contento, ¿ah? Viene la fiesta de la graduación, hermano. ¿Dónde va a ser? En las bodas del Cordero. Amén. Amén. Allá nos vamos, todos los que nos graduemos. ¿Piensa usted aprobar? Amén. ¿O piensa quedarse a quedarse al extraordinario? No, no, no. Porque hay extraordinario en la tribulación. Yo no quiero. Para que los que no pasen. No. Y si los truenan, No lo hermano. voy a hacer. Santo. No. Pongámonos de pie, vamos a orarle al Señor. Aquellos que quieran aprobar pronto, ¿qué tiene que hacer? Estudie, esfuércese, aproveche el tiempo, porque los días son malos. Aquel que diga, total, si me retruenan, la paso en el extraordinario. Aunque sea de panzazo. Santo Padre. Mejor pasemos ahorita, en tiempo regular. ¿Cómo? ¿Copiándole al hermano? No. Pues si vamos a copiarle al hermano, copiemos a Cristo. Amén. Amén. Vivamos como Él. Amén. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Padre, que esta palabra nos fortalezca, nos ayude, nos bendiga, Señor, porque has puesto un gran tesoro en nosotros que no hemos sabido apreciar. Pero a partir de hoy, dígale, hermano, lo aprecio más, te conozco más, Señor, y sé cuánto me has amado, Señor. Ayúdanos a llegar, mi Dios, para pasar, bendito Dios, y estar en tu presencia. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros a vivir en tu presencia. Yo termino con esto, se me olvidaba. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Santos en toda nuestra manera de vivir, sin mancha. ¿Delante de quién? De Él. ¿Por qué pondría en amor? ¿Debemos de vivir peleándonos entre nosotros? ¿O amándonos entre nosotros? Entonces, si ya es usted escogido de Dios, ahora seamos santos y sin mancha delante de nuestro Dios. ¿Cómo? Mordiéndonos unos a otros, devorándonos unos a otros. No, hermano, amándonos, porque somos hijos de un mismo Dios. Si no nos aguantamos aquí, imaginemos que hubiera alguien que no se aguanta aquí con otro, y hermano, y se lo llevan al cielo así, y al otro también. Santo Padre, imagina nomás, allá en el cielo, ahí viene ese muchacho, ay, toda una eternidad con él. Mejor aprendámonos a amar desde ahorita. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me le guarde. Oremos por los alimentos. Padre, bendice los alimentos, Señor, que sea bienestar nuestra vida, Padre. Por favor.